tipo de conflicto, no tengo relaciones con ninguna empresa, simplemente estamos dando educación médica continuada y mucho menos trabajo con empresas que hagan ventas o formulación de fórmulas para los niños. Cuando hablamos de un evento adverso, que son aquellas situaciones en las cuales pueden ser producidas por el hombre o por la naturaleza, donde hay un descalabro de la situación de salud de un país o de una población, se puede convertir en una emergencia, en un desastre. Cuando el evento adverso, bien sea natural o producido por el hombre, la comunidad o el país puede sobreponerse a este evento con sus propios recursos humanos y materiales, pues eso es una emergencia. Y cuando necesita ayuda externa, eso es un desastre. Entonces, desastre ya sabemos que es cuando hay un evento natural producido por el hombre y el país o la población necesita ayuda foránea, tanto de recursos humanos como de económico, para poder solventar este problema. En ese orden de ideas, vemos cómo los desastres naturales son los terremotos, tifones, maremotos, sequías, inundaciones, incluso las epidemias, que recién epidemia o pandemia de COVID, poca gente la nombró como un desastre natural, y los desastres producidos por el hombre pueden ser tecnológicos, industriales, explosión de civiles, desplazamiento. En eso ustedes saben, eh, de 2006 más o menos, por la que estamos en emergencia humanitaria compleja, sin tener conflictos civiles, puede ser que tengamos algo de colapso, un desastre antrópico, pero tener consecuencias que en los países tienen esos eventos. Entonces, la emergencia compleja no es más o eventos que representan una amenaza crítica para la seguridad, la salud de la población o el de una comunidad o un grupo de personas realmente muy amplia. Un ente de político, combinación de inestabilidad política, de cosas que he mencionado anteriormente. En cuanto a los desastres, se desplazan individuos que son forzados a abandonar su área, pero realmente dentro de su país, como fue el caso del de Vargas, que mandaron gente a Mérida, de Vargas, al sur, esos son desplazados y refugiados aquí, personas que por necesidades de sobrevivencia o por cuestiones políticas, eh, tienen que abandonar su país. Y donde nosotros alojamos, debemos alojar a aquellas personas que están en un momento de desastre o de emergencia, no se llaman refugios, se llaman albergues, porque a darle el nombre de refugio, usted dice, tengo a tantas personas refugiadas, como pasó en Venezuela en el 99, que habían 5.000 personas viviendo en el poliedro de Caracas, que nunca estuvo preparado para recibir este grupo de personas afectadas, y entonces decían, hay 5.000 refugiados en el poliedro, y la gente a nivel fuera de Venezuela entendía que habían 5.000 personas de otro país en el poliedro que cruzaron frontera. Entonces hay que utilizar la terminología adecuada. Y este concepto es importante. Los menores sin acompañantes, que son aquellos niños que han sido separados de sus padres, de los adultos responsables, por algún motivo, porque murieron, porque desaparecieron los adultos responsables, o en el peor de los casos, quienes están haciendo las labores de rescate le quitan los hijos a la madre o a los padres, y entonces esos se convierten en menores sin acompañantes. En desastre, ¿qué pasa? Que se tornan las epidemias, las endemias se tornan epidemias porque no hay luz eléctrica, no hay aeropuertos, no hay vías de comunicación, los sistemas de salud colapsan, entonces los programas, por supuesto, de SIDA y TBC se descalabran, no hay control de la malaria, menos en un país como Venezuela, con malaria alrededor en Brasil y Colombia, los programas de salud materno-infantil, todos los programas de salud se descalabran, y fíjense ustedes lo que decía desde hace mucho tiempo, 2016, el entonces presidente de las Naciones Unidas declaró que en Venezuela hay una crisis humanitaria. Se hace desde de recursos, hay violación sistemática de derechos humanos en millones de personas, y entonces vemos cómo suceden estas violaciones. Y en Venezuela más o menos se habla que hay unos 7 millones de personas que requieren alguna forma de ayuda humanitaria, incluso a madres gestantes y a mujeres parturientas y recién nacidas. Más o menos se habla de 2.4 millones de seguridad alimentaria, 4 o 5 millones serán asistidos por el plan de respuesta humanitaria o han sido asistidos,
y tenemos 1.6 millones, son niños menores de 5 años, de estos 4.5 millones. En los desastres, por supuesto, los niños son los más afectados, igual que los adultos desde la tercera edad. Sufren de diarrea, deshidratación, enfermedades respiratorias, puede reaparecer el sarampión, quemaduras, traumas. ¿Por qué? Porque los niños en su mente no entienden muchas veces, de acuerdo a su capacidad intelectual, que están pasando, sino que ellos piensan que están como en un campamento, en un evento donde pueden. Entonces no hay adultos responsables que los cuiden, orinan aquí, hacen pupú. Entonces todo hace esto que se desate esta enfermedad. Y por supuesto, siempre existen las emergencias obstétricas y neonatales en estos momentos de, de desastre. En cuanto a la solubilidad, por supuesto, los niños más propensos a enfermedades infecciosas, principales propagadores, de disposición discreta, administración de medicamentos, no hay quien los tenga. ¿Qué debemos hacer? Primero tenemos que prevenir la separación de los niños de sus padres, reunir a la familia inmediatamente. Siempre la mujer en momentos de desastre, sobre todo en los países matriarcales como nosotros, es sobre quien gira toda la responsabilidad de unificación, y por supuesto, si está lactando, nada mejor que tener una madre con su niño. Habría que buscar en caso de ser necesario, porque los padres no estén en lugares de crianza o padres sustitutos, y debemos hacer una evaluación médica y nutricional. La lactancia humana en desastre sigue siendo evidentemente dicho por todo el mundo, y más por todas las personas como los pediatras que manejamos y defendemos la lactancia humana, sigue siendo la mejor opción de alimentación infantil en una situación de desastre natural. La leche humana, todos sabemos, sobre todo por toda la información que nos tiene tanto tiempo la doctora Badel, hablándonos lo que ayuda a proteger a los bebés de enfermedades como la diarrea, enfermedades respiratorias. Es la mejor vacuna que se le puede poner a un niño, es un derecho del niño y es un deber de la madre dar lactancia materna. ¿Cuál es la importancia? Por supuesto, salva la vida de los bebés. La alimentación artificial en estas situaciones es dificultosa. ¿Por qué? Para tener fórmulas preparadas, usted tiene que tener agua potable, tiene que tener donde almacenarla. Entonces los sistemas de agua han colapsado por los desastres, no hay luz eléctrica para mantener las cosas, no hay cómo lavarse las manos. Entonces es muy difícil hacer esta lactancia artificial en situaciones de desastre, y por supuesto esto aumenta la lactancia materna por lactancia artificial, aumenta el riesgo de malnutrición y enfermedades y muertes infantiles. ¿Qué es lo que se recomienda a nivel mundial? Continuar amamantando en situaciones de emergencia. Durante y después de un desastre se le recomienda a la mamá que se quede con su bebé, y permanecer juntos hace que sea mucho más fácil continuar amamantando. En los desastres que suceden en países como en el Medio Oriente, muchas mamás, por el miedo a que no puedan sobrevivir y quede su hijo solo, lo abandonan cuando ven que llegan los cascos azules, la Cruz Roja. Entonces se consiguen a esos bebés, y esta gente que está preparada para atender grupos humanos no está realmente preparada para atender un niño lactante. Entonces uno puede entender el miedo de esa mamá. Afortunadamente no son cosas que pasan en nuestro continente, pero sí saber que en esos lugares muchos niños son abandonados, aunque los padres no han desaparecido ni la madre está muerta, sino que lo dejan pensando en que esta gente puede darle un mejor futuro, cosa que no es trabajo ni de la UNICEF ni de la Cruz Roja. Sin embargo, una vez que consiguen al niño, pues cargan con él, y eso se buscarlo en lugares donde pueda ser atendido. Se recomienda, por supuesto, mantener las manos limpias antes de alimentar al bebé, y aprender a exprimir la leche materna con la mano, ya que tener los extractores de leche va a ser difícil por la situación y por la falta de electricidad. Es que las madres sigan amamantando, son las ventajas de la lactancia materna, ofrecen a su hijo la alimentación limpia, segura, sostenible, que aporta, como todos sabemos, los nutrientes y agua necesarios para ese bebé. En desastre, sirve la lactancia humana como un escudo que protege a la infancia durante las emergencias. El agua y, por supuesto, los alimentos escasean, no hay cómo conservar los alimentos. Por eso la idea de la lactancia materna, del pecho a la boca del niño, sin tener que pasar por ninguna otra instancia. En los desastres naturales, si el agua está contaminada además y los ambientes son insalubres, pues pueden aumentar evidentemente el riesgo de enfermedades, como vimos las patologías más frecuentes, sobre todo en los lactantes y niños pequeños. Riesgo de la lactancia artificial, todos lo conocemos. Si bien
no hay que satanizar a las fórmulas lácteas, siempre es nuestro deber fomentar y preconizar la lactancia materna y utilizar la lactancia artificial en caso de desastre, salvo condiciones muy extremas donde no se puede hacer la lactancia materna, ni conseguir una nodriza, ni sacar la leche, entonces pudiera ser útil en estos casos. Sin embargo, el transporte inadecuado, las condiciones de almacenamiento de sustituto de leche materna causan problemas adicionales a los que ya tiene la comunidad. Los recursos básicos para alimentación artificial, tales como el agua limpia, el combustible, son escasos en la emergencia, y eso significa que se complica aún más la situación de estos pacientes. Riesgo. Siguen, sabemos que la preparación de la forma infantil y para la esterilización de bigones y chupones se necesita agua, cosa que usualmente no hay, ya que la gente en esas condiciones maneja son botellas pequeñas de racionamiento, 3 o 5 litros por persona, pero entonces no hay donde lavar, no hay jabón para lavar y una serie de condiciones. Y por supuesto, pueden estar las fuentes de agua contaminadas o muy lejanas, lo que hace prácticamente imposible hacer lactancia artificial. Los sucedáneos de leche materna, dados como ayuda generalmente, ¿qué pasa? Terminan siendo vendidos en las tiendas cercanas al lugar donde está la gente recibiendo, y eso tiene evidentemente una influencia negativa en las prácticas alimentarias del país anfitrión y por supuesto hace que la gente no piense en la lactancia materna como funciona, sino que piensa que es más fácil hacer un biberón con cosas que ya sabemos que no es, porque tener biberones limpios, tele, le chupones, agua potable, hervida, esterilización de cosas, entonces eh, puede que mucha gente esté un poco dispuesta a proveer sustituto de leche materna, recordando el código de sucedáneos de lactancia materna. Y la evidencia muestra que hay muchos casos de donaciones no solicitadas de sucedáneos, así de emergencia, gente que hace tras de eso un negocio y además a futuro tiene prácticamente una población asegurada para esa empresa que produce estos sucedáneos de lactancia materna. Hay que implementar el Código Internacional de Comercialización de Sustancias de la Leche Materna y las soluciones relevantes MS. Si a usted le toca estar en un lugar donde hay un desastre, bien sea natural o antrópico, usted debe conocer esto para respetar, además de convicción de respetar la lactancia materna, debe conocer que existe un código internacional que debemos respetar. Las donaciones que no son bien dirigidas, bien coordinadas, monitoreadas, terminan usualmente etiquetadas con una marca comercial y eso le entra en la mente a la madre que está desesperada y entonces se hace un comercio de manera no clara a esa población en desastre, que pues por supuesto si yo le ofrezco la fórmula etiquetada, ya yo sé que cuando termine la emergencia probablemente me voy a quedar como cliente de esta marca comercial y eso no está permitido. Y por supuesto, al tener donaciones de biberones, de chupones, de fórmula, todo eso entorpece el camino de las prácticas saludables de alimentación infantil. Por supuesto, a las campañas mal dirigidas, las donaciones mal dirigidas de las compañías de fórmula es una oportunidad publicitaria gratuita, por supuesto, y un mercado dentro del desastre. Y la solicitud y suministro de fórmulas artificiales para lactantes y niños es un auxilio inoportuno que no contribuye a la disminución de su riesgo de enfermedad y muerte, sino que más bien lo exacerba. Se deben rechazar las donaciones de sustitutos de leche materna, biberones y tetines de alimentos comerciales para bebé en caso de desastre. Y si fueran necesarios, los sustitutos de leche materna deberían comprarse a través de organizaciones responsables de los programas de nutrición, que serán quienes se encargan de distribuirlo de manera adecuada y cerciorarse de que lleguen a la población afectada cuando lo necesiten y no que se deriven, como sucede a veces, que uno ve entonces la venta de esas fórmulas en los lugares cercanos al desastre. La alimentación artificial como la fórmula no ofrece protección inmunológica, lo sabemos, no hay nada que supere la lactancia materna y los niños y niñas alimentados artificialmente están más expuestos a sufrir diarrea e infecciones respiratorias, todos lo sabemos. Fíjense ustedes, cuando hay lactancia artificial en desastre, debe considerarse solo como último recurso y fíjense ustedes, en caso de necesario y que sea adquirido por el organismo responsable, en este caso Ministerio Popular de la Salud o UNICEF o Cruz Roja o algún otro ONG, deben ser en fórmulas, en latas o envases no etiquetados en caso, en bien sea líquidas o bien sea en polvo.
tener fuentes de agua potable, cuando usted le toca preparar ese polvo para convertirlo en una fórmula, por supuesto, estamos poniendo en peligro el riesgo y más riesgo a la salud del niño. Opción más segura, ayudar a las madres que no amamanten a sus hijos a que reinicien la lactancia materna. Ojalá tuviéramos la cultura, las nodrizas, cosas que se sucede en los países africanos, y alimentar al bebé con leche materna pasteurizada de un banco de leche materna. Si tuvieras un banco de leche materna cercano al lugar del desastre que te pueda surtir algún hospital grande, amigo del niño, pues pudiéramos utilizar la leche pasteurizada de un banco de leche materna. En los desastres, por favor, muchachos y muchachas, no fomentar el envío de biberones de tetero. Siempre dicen, como centro de acopio, manden, no, entre las cosas que tienen que no mandar, y eso tiene que saber la población, ni biberones ni tetero, ni fórmulas infantiles, ya sabemos por qué, no se debe utilizar vestimenta usada. Si usted va a donar algo, busque vestimenta, si no puede nueva, por lo menos que esté limpia y planchada, porque es muy triste que llegue la ropa rota o ropa que no tiene nada que ver con el ambiente que tiene el paciente. Hay una foto muy terrible que yo conseguí durante el deslave de Vargas de Piedro, que a una señora le tocó en la rebadilla que le llegó la ropa sin ser clasificada, fue un traje de novia, pero por proteger su pudor y no tenía ropa, la señora se lo puso, y es muy triste. A lo mejor le suena chiste, pero es muy duro de estar en el poliedro en una condición de albergado con un traje de novia. Entonces eso es lo que tenemos que evitar, el no enviar este tipo de cosas. Alimentos caseros porque se pudren en el camino, y agua en botellas pequeñas. Tiene que mandar botellones, a donar botellones de agua grande, por eso que se le entregan al jefe de familia la cesta de comida, la bolsa de comida y los botellones de agua, porque si no, imagínense, 3.5 litros por persona, independientemente de la edad, ¿quién puede andar con 14, 15 botellitas encima? Entonces, por eso se recomienda botellones grandes. Medicamentos de todo tipo no se deben enviar tampoco, porque entonces cuando lleguen el poco de medicamentos, entonces la gente aprovecha para descartar todo lo que está vencido en su cuarto de baño, en su botiquín. Entonces, se supone que quien estemos evaluando en el momento del desastre sabremos cuántas mujeres hay, cuántas lactantes o cuántos lactantes, cuántas mujeres en estado de gestación a punto de parir, qué patología tenemos. Entonces usted va a pedir la cantidad de medicamentos, los medicamentos de acuerdo a la evaluación que hizo a su grupo poblacional que está atendiendo en el lugar del desastre. Sangre de derivados sanguíneos tampoco se pueden pedir discriminadamente, porque si no hay luz donde lo va a guardar. Personal y equipos paramédicos, si el país no lo solicita, no se deben enviar, sobre todo si no conocen la cultura y el idioma, que se convierte en parte del problema más que una solución. Y hospitales de campaña y unidades médicas, si no son solicitadas por el país, no se deben estar enviando. Fíjense ustedes, tenemos el lactancia humanitaria humana en momentos de emergencia humanitaria completa en Gaceta Médica, que aquí me acompañó, creo, la doctora Elvia del coautora. Y fíjense ustedes cómo existen leyes para proteger la lactancia materna. La misma son inadecuadas en la mayoría de los países. Venezuela está plenamente incorporada a la legislación, pero aún así no llegamos, creo que si la doctora me corrige, 30, máximo 30, 40% de madres lactantes en Venezuela, a pesar de todo el esfuerzo que hacemos en la sociedad de pediatría, desde la academia, informando a la gente, pero no tenemos todavía un buen nivel de lactancia materna. La Gaceta Oficial dice que en situaciones de emergencia y desastre debe asegurar la lactancia materna como medio para garantizar la vida, salud y desarrollo integral de los niños. Por lo tanto, cuando le toque atender pacientes en estas condiciones, ya sabe que usted no debe pedir ni biberones, ni chupones, ni fórmulas para estos pacientes. En estos casos debe garantizarse esto adecuado para facilitar el amamantamiento oportuno. Dentro de los lugares de albergue para los pacientes debe haber una zona siempre pendiente el pediatra de eso, de que una mujer que esté lactando tenga privacidad necesaria dentro del albergue para que puedan ejercer su derecho a alimentar a los niños. Solo, fíjense ustedes el artículo 22, solo se podrá distribuir sucedáneos para el consumo de los niños y niñas cuando la lactancia materna sea imposible, siempre que se cuente con la debida supervisión del personal de salud para evitar lo que ya hemos venido hablando. No podrá distribuirse leche en polvo para el consumo de los niños y niñas, entregándose de forma preferencial leche en forma líquida pasteurizada de larga duración en envases sin etiqueta para evitar el comercio ilegal y la captación de futuros pacientes dentro del área de emergencia para cuando salga de este desastre.
hasta conclulactancia en desastre. Las emergencias amenazan la salud de las poblaciones y los niños pequeños y los adultos de tercera edad estamos entre los más vulnerables. Cuando una crisis humanitaria afecta la seguridad alimentaria de las madres embarazadas y lactantes de una comunidad, las consecuencias causan un impacto a largo plazo. Ya la doctora ha hablado de infinidad de veces, igual que yo, de los primeros 1000 días. Los lactantes que no son amamantados, evidentemente, ustedes lo saben, son vulnerables a las infecciones y a desarrollar REA y evidentemente pueden nutrirse en las condiciones de desastre. Los sucedáneos de leche materna, como la fórmula infantil, solo deben utilizarse como último recurso con apoyo de personal técnico capacitado para no desviar la atención y el foco del mantenimiento de la lactancia materna en estas condiciones. En emergencia humanitaria compleja que incluye el desastre, la lactancia humana se vuelve crítica para la supervivencia de los lactantes y ya sabemos que la lactancia materna salva vidas. Con esta lámina quiero despedir de ustedes, agradeciendo su asistencia, la invitación de la doctora Badel, y siempre le pregunto a mis estudiantes qué es eso. Uno me dice la salida de Venezuela o es un mural, siempre les digo, ni es un mural ni es la salida de Venezuela, es una de las salidas de Venezuela, porque usted puede salir por otros aeropuertos, este es el mural que está por supuesto en Maiquetía, puede salir por puertos marítimos, La Trocha, por donde lo ocurra. Y se llama policromía aditiva y es del maestro Carlos Cruz 10. ¿Por qué se llama policromía aditiva? Porque a medida que usted se va desplazando por el aeropuerto, el mural ve cómo cambia de color de acuerdo al momento que usted esté. Y mucha gente, como lo han dicho, piensa que con presentar un pasaporte se acabó el problema, me fui de Venezuela. El problema es que respetando los motivos de la emigración de muchos de nuestros connacionales, no es fácil emigrar, evidentemente ellos tendrán motivos, son respetados, pero muchos dejan familia, padres, abuelos, inclusive hijos, cuando van inclusive a la zona de la mina sin ser emigrantes, sino desplazados, y entonces la idea es que abracemos a nuestra gente, sobre todo a los jóvenes como ustedes, que se queden en nuestro país, que aunque pensemos que no tenemos futuro, siempre hay un futuro y alguien debe quedar en el país para ayudarnos a sacar este país del foso donde nos han metido los últimos 25 años. Les dejo mis redes sociales y mi QR por si acaso algún contacto quieren hacer conmigo y estoy dispuesto a escuchar sus preguntas. Muchísimas gracias. Muy agradecidos con el doctor Unides Urbina por su participación en nuestras clases de lactancia, que ya el próximo viernes es la última reunión que vamos a tener, si Dios quiere. Y bueno, si tienen alguna pregunta que hacerle al doctor Unidades, este es el momento para hacerla. De no haberla, pues muchísimas gracias por haberse tomado el tiempo de darnos esta magnífica clase, este tema tan importante como es la lactancia en desastre, que la conclusión principal que sacamos aquí es, primero, no separar la diada, incentivar la lactancia, incentivar la relactación, recordar que las donaciones de biberones, chupones, leche, fórmulas no es adecuada porque interfieren con la lactancia y solamente lo vamos a dejar como un medicamento para cuando sea imposible cumplir con la lactancia porque no hay mamá. Ese sería el momento. Nieves, muchísimas gracias por acompañarnos. Se nos han No, pasado. un honor para mí que me hayas invitado a este curso tan maravilloso que estás dando por toda Venezuela y realmente te admiro tu labor en pro de la lactancia materna. Claro que vamos a ver una estatua de la entrada de Caracas, así vamos a quitar a Pascual y te vamos a poner a ti con una mamá lactando, porque esto es hacer patria y esto es lo que queremos con nuestros muchachos. Yo siempre les digo a mis estudiantes y a ustedes que están aquí presentes, ustedes no son el futuro de Venezuela, ustedes son el presente de Venezuela que queremos seguir formando para que luego tomen la batuta de las diferentes instituciones. Así es, les pasamos el testimonio, tal cual. Muchísimas gracias, Unidades, por esas palabras, por la compañía, por todo el ánimo y a ustedes por estar aquí siempre, que son la razón de ser de nosotros. Buenas noches, nos vemos el viernes. Gracias.